Gracias, José Luis. Bueno, yo tenía preparada una presentación que de alguna manera he preferido modificarla en su introducción por las circunstancias en que estamos históricamente inmersos, como es la constitución ayer de la Convención Constituyente. En general provoca desazón que el espacio público esté poblado de intereses particulares, de lobos que esconden las garras, de certidumbres que son contradictorias, que se asumen sin reflexión, y para qué decir de la ausencia de lo común. Esa es la forma originaria de la Convención Constituyente, que en verdad tiene una conformación que no es consistente con ningún otro proceso electoral en Chile, con formación heterogénea, de ideas políticas difusas, de identidades muy expresivas pero difíciles de articular, pero lo más grave es la ausencia de espíritu republicano, que en la convención parece haber sido representado por una funcionaria pública que era ajena a la convención. Sin embargo, la ceremonia de instalación mostró el fondo institucional del país, creo, en particular por el fracaso rotundo que tuvieron aquellos que se propusieron boicotearla. El temor y perplejidad con todo, por cierto, que recorre todas las élites, que no se reconocen en los constituyentes, lo que nos incluye a nosotros como académicos, tan lejanos de quienes debatirán la futura constitución. Por eso uno puede plantearse un escenario optimista con ciertas reservas, que luego de la expresión de identidades ocultas en nuestra sociedad autocomplaciente por tanto tiempo, la Convención recoja nuestros básicos constitucionales, para retomar un concepto de Oscar Godoy. ¿Por qué no pensar en el fondo que los convencionales, luego de las demostraciones iniciales de sus diversas y muy profundas identidades, finalmente convendrán en que su tarea no es crear un texto ex nihilo, como adelantó su presidenta, por lo demás? Porque personalmente pienso que a pesar de estas expresiones ajenas a la función constituyente, la opción inevitable será asumir el constitucionalismo, cuyos rasgos son bien claros: democracia representativa, derechos de libertad y Estado en forma que desarrolla políticas sociales. Todos tenemos la tarea de contribuir, particularmente las élites, con una mirada constructiva, creo yo, en orden a que la futura Constitución se inscriba en esta tradición. En la Constitución abundarán seguramente frases y símbolos ostentosos o absurdos, algo kitsch, para lo cual tenemos ejemplos no solo en las floridas constituciones de nuestro continente, sino también en nuestros escudos nacionales, incluido el nuestro. Pero igualmente pienso que por muchas mini transacciones que haya en materia adjetivas, se puede esperar mayoría en lo esencial, mayoría de 2/3 en lo esencial. El constitucionalismo, por cierto, nació como un sistema de freno en contrapeso, en que el poder está limitado por las libertades. Por definición, uno debería pensar que no entregamos a la Convención esas libertades que son constitutivas de nuestra vida en sociedad. También el Estado tiene una inmensa tarea: servicios de salud de calidad, una buena educación, una protección de la vejez, que no dependen de aspiraciones ni de reglas constitucionales, sino en el fondo de cosas tan simples como la riqueza del erario dependiente de la riqueza del país y del entendimiento de los problemas que tiene la gente y de la eficacia de políticas públicas bien diseñadas y mejor ejecutadas. El Estado moderno es una gigantesca organización que requiere de política y de gobierno. El problema surge cuando se corporativiza ese Estado en protección de grupos de interés, como tristemente está ocurriendo, me parece, en la educación pública. Por lo mismo, la realización de esas aspiraciones no nace de la voluntad, sino de la realidad. Chile es un país que está bien por encima de la media de ingresos medios altos. Según las estadísticas del Banco Mundial, se entiende que $9.500 es el umbral mínimo del sector de ingresos medios altos. Nosotros estamos a $13.500.
muy por encima de Argentina, que está alrededor de los 9.000, y de todos los países, de todos los otros países hispanoamericanos. Pero igual estamos en una cierta tierra de nadie. Y yo creo que la convulsión social y todo lo demás que ha ocurrido muestra la inmensa tarea que tenemos por delante. Lo más preocupante es una cierta inconsistencia entre las aspiraciones que no pueden hacerse realidad sin un esfuerzo personal y colectivo. Y eso está absolutamente ausente de la esfera pública. Otro riesgo que yo creo que es un cierto desprecio por la democracia representativa, que es el único espacio de deliberación y decisión política que conocemos. Supuesto una democracia plebiscitaria que suele vivir muchas veces de la subversión de la masa, hasta que ésta confiere el poder total a quienes presumen asumir una política de identidad. Es historia conocida por el PC, y intelectuales de izquierda identitaria en una especie de fascismo de izquierda. Esperemos que sean minoría. Distinto es abrir caminos institucionales para que el Estado se conecte con las comunidades y con la sociedad, que la sociedad civil sea escuchada, al definir prioridades y tenga una voz en el control de la calidad de los servicios, una bien pensada descentralización, pero que siempre sean órganos del Estado quienes definan los caminos. Sinceramente pienso que un peligro muy serio radica en un cierto buenismo constitucional, que se engañe con formas de democracia directa. En este punto crucial, que yo creo que precede, digamos, al tema del sistema político, o del régimen político, en este punto crucial pienso que los juristas y científicos sociales tenemos que sacar la voz para mostrar experiencias trágicas, que conviene tener en cuenta no solo en este punto, porque lo demás es ingenuidad, como decía José Joaquín en una columna hace algunos días. Con todos estos caveats, entro en el tema del régimen político. La distribución del poder público suele plantearse como un dilema entre Ejecutivo y Parlamento. Pero eso es erróneo. En sociedades complejas se requiere gobierno, que dirige el inmenso Estado administrador. Sea presidente o primer ministro, la tarea de dirección y administración del Estado no se debe confundir con la de legislar. Y eso vale para un régimen parlamentario o presidencial. El primer axioma, entonces, es que no puede existir cogobierno del presidente o primer ministro con el Parlamento. La función gubernamental debe estar fortalecida y separada de la legislativa. Un ejemplo, que también Ignacio ha referido, son las acusaciones constitucionales por simple mayoría, a la peruana y a la chilena. Que por lo demás así funcionó el parlamentario chileno posterior a la Revolución del 91. Asumido que la arquitectura debe ser simple, conviene mirar con desconfianza las propuestas de un presidencialismo moderado, de un semipresidencialismo de pescolanza como el peruano, que lo único que hace al final es de gobierno, incitar al conflicto. Solo si hay claridad acerca de esa separación de funciones se pasa la pregunta por los medios que favorezcan que el gobierno tenga mayoría parlamentaria, porque buena parte de la agenda política requiere legislación. Y aquí nos plantea el problema del régimen presidencial o parlamentario del primer ministro. Respetables juristas y cientistas políticos han argumentado en favor del presidencialismo. Se requiere una conducción fuerte, legitimidad popular directa, el jefe de gobierno no puede ser elegido entre gallo y medianoche por caudillos políticos de mala laya, se debe privilegiar la estabilidad del sistema político y otras muchas ideas cuya justificación podría llevarnos a la tradición centralista de los Borbones, probablemente. Con todo conviene tener en cuenta la experiencia, y a algo de esto se ha referido también Ignacio. En los 50 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, solo 23 democracias en el mundo subsistieron indemnes. Entre ellas no fue Chile. Solo de estas 23, solo 2, Costa Rica y Estados Unidos, eran presidenciales. Una semipresidencial, parlamentaria después de la semipresidencial, Francia, y las otras 20 son parlamentarias. Experiencias recientes muestran que hay más riesgo, en mi opinión, de riesgo populista, narcisista y autoritario en un presidente que en un primer ministro. De hecho, algún precandidato presidencial nos podría quitar el sueño a este respecto. El argumento más fuerte para el presidencialismo es su arraigo en la cultura política chilena, uno de los argumentos que ha dado Ignacio. Pero aún más serio, y este es un tema que a mí me lleva a la coyuntura,
Aún más serio me parece la dificultad que encontraría la Convención al momento de establecer las reglas que exige un parlamentarismo fortalecido y eficiente. Creo que no hay en el espacio público no hay espacio público para que tengamos un presidente de funciones representativas y que solo resuelve conflictos en momentos críticos. La pregunta que va a recorrer la convención: ¿se imagina usted que puede haber en Chile, que no tengamos en Chile un presidente de elección popular? Pero lo cierto es que el asunto no es bipolar, porque un régimen parlamentario, las listas partidarias también están lideradas por candidatos a primer ministro. Alemania tendrá elecciones parlamentarias en noviembre o octubre próximo, y todos saben quiénes son los candidatos. La CDU ha elegido por un procedimiento solemne y muy complejo con la CSU su candidato, los verdes tienen su candidata y así sucesivamente. O sea, no se vota simplemente por partidos, se vota por personas también en la elección parlamentaria. Y en las elecciones españolas, la gente sabe quién es el candidato a jefe de gobierno, o sea, el partido que vota. Sin embargo, en épocas de tanta turbación no es viable lo que Tocqueville señalaba como base del constitucionalismo democrático. Ese razonamiento constituyente apegado a las formas, al ordenamiento, estoy citando a Tocqueville, al encadenamiento regular de las ideas, que las hacen naturalmente opuestas al espíritu revolucionario y a las pasiones irreflexivas de la democracia. Cierro comillas. Un régimen parlamentario no puede surgir de una convención que tiene otras virtudes para que el proceso resulte exitoso, pero que difícilmente podrá, en mi opinión, discernir el complejo entramado institucional que supone un parlamentarismo exitoso. El riesgo de chascarro grande probablemente es mayor al diseñar un régimen parlamentario que uno presidencial fortalecido con incentivo a una mayoría parlamentaria afín al presidente. Pero para eso yo creo que el sistema político es indisoluble del sistema electoral. Es obvio que ninguna forma de gobierno soporta nuestro régimen electoral. La propia Convención Constituyente muestra una cantidad de listas pegadas con engrudo que de alguna manera expresa la urgencia de reconocer que toda democracia reposa en un régimen de partidos. La gobernabilidad se ve afectada si abundan en el Parlamento pandillas, ligadas por emociones efímeras. La Constitución no puede incentivar que los partidos puedan ser constituidos con gran facilidad. Yo creo que ese es un punto crítico, como lo tiene también Alemania. Se pueden constituir con gran facilidad, pero están sometidos a un régimen imperativo de libre afiliación y que sus elecciones internas sean fiscalizadas por órganos electorales. Y todo ello, naturalmente, algo que va en la cola, pero que resulta que en el fondo forma parte del sistema de partido, complementado por un sistema inexpugnable de reclutamiento profesional de funcionarios públicos, de servicio civil, que impida nuestro obsceno clientelismo, que probablemente también se va a mostrar en la propia convención. En otras palabras, hay medios para incentivar la colaboración gobierno-parlamento que debieran definirse por la Constitución. La barrera alemana del 5%, ahora se está hablando 3% en algunas discusiones de expertos afines a los grupos que están mayoritarios en la convención, para que un partido sea elegible, la prohibición de pactos electorales, que son una vergüenza. Los pactos electorales, en el fondo, lo que hacen es disminuir los partidos a una expresión de pequeños intereses. Un sistema electoral que fomente la fusión de partidos, yo siempre he pensado que es una cosa ridícula que existan 4 o 5 partidos de derecha. Solo así se favorece que después de las elecciones se negocie por el jefe de gobierno, presidente o primer ministro una coalición que le favorezca la gobernabilidad. La institución de un primer ministro podría ser funcional, aunque el gobierno no dependa de la mayoría del Parlamento, porque ese primer ministro podría ser un instrumento del presidente para lograr mayoría coalicional en el Parlamento. El sistema semipresidencial francés, el primer ministro responde ante el Parlamento y puede ser removido por el Parlamento. En los sistemas más finamente regulados como el alemán, el primer ministro puede ser derrocado solamente si hay una mayoría para conformar un nuevo gobierno. Pero dicho esto, pienso que tiene muchas ventajas
un sistema electoral mixto, que combine un sistema de distritos unipersonales en que en el fondo existe la identidad, la relación personal con el pequeño distrito del candidato, de los candidatos con la ciudadanía, combinado con un voto de lista de partidos, de modo que se mantenga la proporción. Si hay muchos unipersonales que salen por una vía, son compensados por el régimen de partidos, estoy refiriéndome al régimen alemán, y sean elegidos quienes están en los primeros puestos de la lista de los partidos. Si tal partido elige 4, los 4 primeros y así sucesivamente. La función que ha tenido esto es que políticos y expertos o políticos experimentados que el partido estima esenciales para desarrollar su acción política en el Parlamento entran por ese camino al Parlamento, complementando el voto absolutamente personal de los distritos unipersonales. El postulante en un distrito unipersonal tiene una cercanía personal y la lista fortalece el sistema de partidos. La convención debiera analizar con serenidad lo que anda mal en el régimen de partido y en las relaciones del presidente. Me temo que por su composición no va a ser muy proclive a fortalecer el sistema de partido. Y ese sería un grave error. Es tarea que no debiera dejarse para después, aunque la rafia reindependentista que ocurrió en las elecciones convencionales puede hacerlo, como digo, muy dificultoso. Un gran problema en la política chilena es que hay dos legitimidades concurrentes, la presidencial y la parlamentaria, sin que el sistema contenga incentivos para la cooperación. Un régimen parlamentario es eficaz en la medida en que esté construido sobre reglas que favorezcan la formación de coaliciones. Ahí reside, por el contrario, el debilitamiento, la debilidad de nuestro presidencialismo. Un presidente elegido en elección popular de segunda vuelta se entiende legitimado para llevar adelante su programa. Pero el Parlamento tiene su propia legitimidad electoral y si está en minoría el presidente, el Parlamento tiene incentivos para hacerle la cama al presidente. Salvo milagros como los años de la concertación, el gobierno tiende a estar divorciado de la mayoría parlamentaria y ve bloqueada su eficacia. La necesidad de promover gobernabilidad y cooperación explican el remozamiento del presidencialismo y del parlamentarismo clásicos. El semipresidencialismo francés yo creo que es una buena enseñanza, tiene muchas enseñanzas que no sé si se podrán ser tomadas en Chile. La posición del presidente está garantizada en una altísima probabilidad de que tenga mayoría en el Parlamento, según particularmente en la reforma que se introdujo hace pocos años, en que hubo varios ciclos de cohabitación. Chirac tuvo cohabitación, hubo varios ciclos de cohabitación que no se mostraron muy venturosos. Y se acordó entonces una medida que fue muy sencilla para los efectos de favorecer que el presidente tuviera mayoría en el Parlamento. La elección de la Cámara Política única se realiza después de la elección presidencial y los distritos son uninominales de segunda vuelta. Muy difícil que el presidente no tenga mayoría para legislar. Es lo que pasó recién con Macron, que no tenía partido. Armó el partido y ganó las elecciones, porque resulta que después de elegir un presidente en distritos uninominales de segunda vuelta es muy difícil que el presidente pierda. A eso se suma el poder de disolución y otros instrumentos de presión sobre el Parlamento. Como el vote bloqué. Bueno, hay fórmulas que no son el momento que pueda desarrollar, pero Francia, en el fondo, se llama semipresidencialista, pero es el régimen más presidencialista que yo conozca, aunque el Parlamento elija al primer ministro. Solo si las cosas andan muy mal para el presidente, el régimen deviene parlamentario, y por eso, y si eso llega a ocurrir, no es tan terrible, así de simple. Un parlamentarismo racionalizado debiera tener por meta la estabilidad institucional y la gobernabilidad, y los instrumentos conocidos son conocidos. Sistemas electorales mayoritarios o proporcionales construidos sobre una base de partidos, partidos que se forman con facilidad, que sean transparentes como una pecera, pero que ingresan al Parlamento si obtienen un umbral mínimo de votación. Todo esto es lo que quería decir sobre régimen político, y quisiera agregar, si me permite, presidente, un par de notas sobre revisión judicial y control de constitucionalidad, que yo creo que es otro tema que es completamente esencial en los tiempos que vienen. Las fronteras entre la política y el derecho son cruciales. Los jueces constitucionales delinean los contornos sutiles entre los bienes y derechos en juego, pero también tienen que aceptar sin reserva la distribución de poderes que establece la Constitución.
No es tarea judicial la deliberación de políticas públicas, como desgraciadamente ha ocurrido con han promovido algunas constituciones hispanoamericanas con altos costos, como es la colombiana, tanto por razones de especialidad como de especialidad de la función pública, de legitimidad y de especialidad de la función pública. Si una constitución establece derechos sociales, de ello no se sigue que su implementación quede sustraída a la política por interferencia de los tribunales. La Constitución española encontró un buen punto de equilibrio en la negociación que se hizo durante su discusión. Reconoce un amplio listado de fines sociales y luego señala que los derechos pueden ser reclamados judicialmente en la forma que prescriba la ley. Es buen signo que muchos juristas, incluido el vicepresidente de la Convención, hayan manifestado su acuerdo con la regla española. Pero hay otras cosas estructurales que solo puedo delinear y con esto termino, presidente. Primero, la selección de los jueces superiores debiera ser por mayoría calificada de órganos deliberativos, idealmente de miembros de distintas proveniencias. El actual sistema es oscuro y politizado. Segundo, la jurisdicción constitucional, que es esencial en un régimen político sujeto a las tensiones que actualmente sufre el sistema político chileno, debe estar radicada exclusivamente, en mi opinión, en el Tribunal Constitucional, que también debiera tener la última palabra para la protección y amparo constitucional. Una de nuestras esperanzas es que la Convención Constitucional nos haga converger espiritualmente. Y eso puede ser una gran ventaja, incluso las demostraciones identitarias que se mostraron en el día de ayer. Pero mirando al futuro, pienso que lo decisivo serán cuestiones técnicas, que requieren de un diseño mucho más preciso, como es el ordenamiento del poder. Los aspectos churrigarescos que pueda tener la Constitución en su parte normativa o en su introducción, no van a ser esenciales para el futuro político de Chile. La forma de poder sí lo será. Muchas gracias, presidente.